Daniel Granata es un reconocido creativo con más de 25 años a sus espaldas. Nacido en Cáceres, España, cambió de continente a Estados Unidos y después a México, donde ha trabajado en grandes agencias líderes del sector publicitario. A lo largo de su carrera, ha ganado numerosos premios, incluyendo 6 Leones en Cannes en un solo año y ha sido jurado en múltiples festivales de publicidad. Además, Granata es escritor, conferenciante, profesor universitario, consultor de innovación y diseño de futuros en múltiples startups. En su libro autobiográfico Vida de un creativo, relata su trayectoria guiada por la curiosidad y el descubrimiento. Es habitual verle compartir sus conocimientos a través de cursos y colaboraciones académicas en España, Estados Unidos y México. Además, Daniel hace algo que muy poca gente puede: divulgar en redes sobre comunicación y creatividad, y hacerlo con el mejor buen rollo que he visto en mi vida. Daniel es ante todo un inconformista, que cuando domina un terreno no duda en pivotar a otro donde los retos estén siempre presentes. Valiente o creativo, es un enigma que solo él nos puede desvelar. Daniel Granata, gracias por estar aquí, porque acabas de llegar literalmente en avión. Literalmente, sí. ¿Has dormido cuánto? Nada, en las últimas 26 horas. Llegué con la esperanza de poder encontrar habitación en el hotel muy temprano, pero no. Entonces voy por Madrid como Alex Angulo en el Día de la Bestia, cargando con la maleta. Bueno, uno más en Madrid con maleta. Sí, totalmente. Estamos todos igual. ¿Qué es lo que más emociones te genera dentro del mundo de la comunicación y la creatividad? Retomemos la conversación futbolera que teníamos antes de que empezara esta entrevista, ¿no? Esta conversación, donde yo hablaba de que me parece que el fútbol, te guste o no, ¿no? Hay quien se erige como en una pose muy... Te puede no gustar el fútbol, y luego está quien no le gusta el fútbol desde una postura muy intelectual, ¿no? Como despreciándolo porque es de las masas. Y creo que quien hace eso, por ejemplo, se pierde de una cosa mágica, que te guste o no el fútbol, que tiene el fútbol, que es el hecho de esos momentos impredecibles para los que siempre hay un porcentaje de oportunidad. Muchas veces no suceden, pero cuando suceden son memorables. Y creo que la comunicación, el mundo de las ideas y las profesiones así, creo que funcionan un poco de la misma manera, ¿no? Puedes estar perfectamente preparado, pero siempre tienes que tener un porcentaje de suerte y de circunstancias que te acompañen. Y cuando sucede, que a veces son muy pocas veces en una carrera cuando todo esto se junta, ¿no? Pero las veces que sucede, es mágico, ¿no? Y es algo muy memorable para ti, para la gente con la que lo compartiste, para el público, la audiencia para la que querías hacer esto, ¿no? Y creo que un poco eso es lo que emociona, ¿no? La posibilidad de si el siguiente proyecto pudiera ser ese que de alguna manera te cambie la vida. Antropólogo, ingeniero informático, que ha pasado por el mundo de la publicidad, la innovación, las marcas, las startups. Sin embargo, cuando estábamos hablando por WhatsApp para cerrar esta entrevista, me dijiste: oye, si no te importa, llámame creativo, lo cual me parece muy acertado, pero me gustaría que me explicases qué significa esa palabra para ti, porque es muy transversal en todo lo que has hecho. Creo que soy una persona curiosa, a la que le gusta llevar la contraria, y un tanto aventurero, ¿no? Y la aventura muchas veces me ha llevado a lugares fértiles, y también me ha llevado a lugares que ojalá no hubiera pisado, pero bueno, está bien para haberlo sabido, ¿no? Y en general creo que muchas veces desde la perspectiva de las personas que creamos, pensamos muchas veces que lo creativo tiene que ver con lo que hacemos, y yo creo que lo creativo tiene que ver también con la manera en la que conducimos nuestra vida, ¿no? O sea, la manera en la que podemos ser curiosos hacia el trabajo, creo que tiene que venir también de una curiosidad hacia la forma en la que vivimos, ¿no? Y nos relacionamos con los otros y demás. Entonces creo que soy una persona que sobre todo siempre ha tenido no sé si osadía o a lo mejor ingenuidad de perseguir sus curiosidades, ¿no? Y entonces, mirando un poco en retrospectiva ya a mis años, ¿no? Creo que el patrón único que puedo reconocer en mi carrera es el hecho de he cambiado muchas veces de rol o de labor, pero persiguiendo la curiosidad que en ese momento me parecía interesante perseguir para descubrir qué había atrás de ella, ¿no? Pero es que lo cuentas tan bonito, porque cuando hablamos de carreras, la gente parece que es algo que tienes que diseñar de cuando tienes 20 años, es algo que según pasan los años, hablan de tus años, pero es que yo soy mayor que tú, y resulta que las cosas pasan. No parece. Las cosas pasan porque pasan, y porque tú las has decidido. Tú lo llamas creatividad, pero hay gente que lo llama valentía. Me parece muy bonito cómo lo cuentas, ¿no? Y dices, he perseguido mi curiosidad, ¿no? Pero eso hay que ser muy valiente.
como decía Steve Jobs, ¿no? O sea, uno se cuenta su propia historia, tiene sentido hacia atrás, hacia adelante no tiene ningún sentido, ¿no? Y de repente encuentras pequeñas cosas que de alguna manera te hacen como revisar quién eres y lo que has avanzado, ¿no? Puede ser por un comentario de alguien que te escribe después de años sin escribirte, puede ser regresar a tu ciudad de nacimiento y ver con otros ojos aquello que hace 20 años te parecía tal o cual cosa, ¿no? Entonces creo que sí hay una, pues para mí es una necesidad vital, ¿no? Y digo, también obviamente con los años uno se atempera, ¿no? Y los riesgos calculados son completamente distintos cuando no tienes responsabilidades de ningún tipo más que contigo, a cuando tienes responsabilidades familiares y demás, y las cosas que uno hace también cambian, ¿no? Pero en general yo creo que es una cuestión pues hasta patológica, ¿no? De alguna manera, el hecho de perseguir esto que ahora mismo es lo que llama mi atención, ¿no? Y claro, entramos siempre en la conversación esta de los generalistas y los especialistas, ¿no? Y de alguna manera creo que andar como saltando, como saltamontes de un lado a otro, sin rumbo ni destino, tampoco es el proceso ideal. Creo que hay que tener algo claro, ¿no? Y entonces ir a explorar a lugares y luego regresar y aplicarlo en eso, en lo que uno considera que es bueno, ¿no? Entonces, yo lo que he descubierto con los años también es que soy una persona que, aunque haya explorado muchas distintas facetas del mundo de la comunicación, del mundo de la docencia, etcétera, al final siempre regreso a crear. O sea, siento que lo que hago es me estiro como un muelle hacia un lugar en el que encuentro algo que luego regreso y lo aplico a la visión que tengo de las cosas, ¿no? Entonces, bueno, es interesante cuando lo cuentas en perspectiva, en retrospectiva, ¿no? Por el camino sí, de repente haces cada cagada que dices, oh, Dios mío, no era por aquí, ¿no? Pero está bien para luego contarlo. He hecho una introducción al principio del vídeo, muy corta, sobre quién eres y cuál es tu carrera, pero me encantaría que, de algún modo, me la narrases tú, porque tú partes de un mundo que no tiene que ver con la comunicación, con la publicidad, llegas a la publicidad, tienes cierto éxito, luego hablaremos de lo que es el éxito para ti, que me encanta que lo matices, y decides, cuando estás en una zona, digamos, muy alta, decides volver a cambiarlo todo. Entonces, cuéntame, ¿cómo es ese proceso de un mundo que no tiene nada que ver con la publi, meterte en publi, llegar a un punto donde muchos desearíamos haber rozado y de repente decir, mira, voy a reinventarme de nuevo? ¿Cómo es todo ese viaje? Sí, y tú has cambiado de país varias veces. Sí, soy originario de Cáceres, lo cual me ha traído muchas anécdotas, porque cuando vives en el extranjero todo el mundo piensa que si eres español eres de Madrid o de Barcelona, y ya, ¿no? Y entonces, pues explicar dónde está Cáceres o que sale en Game of Thrones, pues es una manera también de generar una charla informal para pues, ganarte puntos con el taxista de turno, cosas así, ¿no? Y te diría que principalmente mi carrera es una serie de casualidades no buscadas ni provocadas. Tomé la equivocada decisión de estudiar ingeniería informática porque en mi casa siempre hubo un ordenador desde que tengo uso de razón, y pues era una época en la que uno buscaba una carrera con salidas, como se solía decir, ¿no? No sé si se sigue diciendo, pero sí, qué horror. Y lo mejor que me pasó ahí fue que aprendí a programar, y esto se juntó con un momento cultural en el que apenas acababa de nacer Internet, y empezaban a salir herramientas de multimedia como Macromedia Flash y Director, que permitía de alguna manera que yo aplicara el conocimiento que había adquirido en la carrera a cosas que permitían crear sistemas, productos que podían ser usados por usuarios, ¿no? Y siempre desde una perspectiva como muy ingenua y muy poética quizá, pero siempre me pareció muy bonito pensar que si alguien entiende lo que tú has hecho, ¿no? A la hora de utilizarlo, hay una especie de conexión ahí asíncrona entre el creador y el que lo usa, ¿no? Y eso siempre me pareció como una manera muy bonita de ver lo que hacía, ¿no? Y digo, como digo, creo que esto es parte de un momento cultural del que
pues probablemente no sé cuánta gente hubiera en Cáceres haciéndolo, pero lo que descubrí en internet es que había un montón de personas también buscando por los mismos mares en los que andaba yo, ¿no? Entonces descubrí que internet es en cierta forma el segundo país de todos nosotros. Probablemente para los más jóvenes hoy, las más jóvenes, sea el primer país, ¿no? Y el segundo sea el que viene en su pasaporte, ¿no? Pero por el camino tuve la oportunidad de encontrarme con un montón de personas que muy generosamente compartían aquello que descubrían, ¿no? Y no importaba el hecho del rango que tuvieran, siempre tenían un minuto para contestarte un correo y cosas así que hacían pues, muy fértil todo el intercambio, porque no era esta situación en la que alguien encuentra algo y se lo guarda para sí mismo, sino que lo ponía al alcance de todos, ¿no? Y de ahí, pues digamos que empecé un recorrido en el que en distintas ocasiones me encontré llegando al fin de un ciclo y de una manera muy cabalística, cada vez que yo sentía que se andaba medio cerrando un ciclo, inesperadamente se abrió otra puerta, ya fuera aquí en España o yéndome a México, ¿no? Y entonces, pues digamos que ahí llegué al mundo de la publicidad, trabajé en distintas agencias, fui muy afortunado, trabajé en agencias que siempre hacían muy buen trabajo, entonces de alguna manera el escaparate era mucho más obvio para todas las personas que trabajábamos en ellas, ¿no? Y de nuevo pues me encontraba con curiosidades nuevas, ¿no? Yo que tanto había aborrecido a lo mejor del mundo de la publicidad tradicional, luego ibas a lo mejor a los festivales, ¿no? Y veías las piezas que estaban premiadas y pues uno no podía sino decir qué grandes ideas hay aquí, ¿no? Entonces pues uno descubría de repente que el mundo era más grande que lo que uno pensaba, entonces pues ahí iba yo de vuelta, ¿no? Y entonces digamos que ha sido como una sucesión de casualidades muy felices en las que siempre creo me conduje con una bandera un tanto iconoclasta, ¿no? De intentar demostrar y probarme a mí primero y luego a los demás que había una manera no excluyente, pero sí alternativa de cómo trabajar en publicidad, ¿no? Y que a lo mejor el camino que había que hacer para trabajar en publicidad no era este camino sórdido y tortuoso en el cual tenías que ser trainee, y luego junior, y luego copy, y luego creativo asociado, y ¿no? Sino que había pues otra manera a lo mejor de afrontar la disciplina en la cual pues tú podías tomar un pequeño atajo, ¿no? Y entonces pues sumarte a un punto de vista digamos que distinto al que a lo mejor regía la profesión, ¿no? Que luego ha sido tren en todo. Y luego ha sido tren probablemente, ¿no? Sí, y te digo, por el camino una cosa que siempre he agradecido mucho es que me he encontrado con muchas personas, siempre hablo de la diferencia entre los personajes y las personas, ¿no? Entonces me he encontrado con las personas que están detrás de personajes muy conocidos del mundo de la publicidad, ¿no? Y entonces verlos tan francos, compartir y debatir y departir, ¿no? Siempre ha sido algo que me pareció que era un gran indicio de que a lo mejor, pues digo, más allá de si lo que estaba haciendo era correcto o no, al menos sí parecía ser respetado, ¿no? Entonces eso como que de alguna manera, pues no es que me diera la razón, porque no sabía tampoco si quería tener la razón con respecto a algo, pero sí al menos como que la búsqueda era honesta, ¿no? Creo que una manera también de afrontar el tema de la creatividad y la curiosidad es, pues uno puede a lo mejor perseguir, no sé, un palmarés de premios, ¿no? Pero a lo mejor las personas que son curiosas lo que buscan es satisfacer y encontrar una verdad, ¿no? Y entonces creo que eso es lo bonito que yo me he encontrado en mi carrera, ¿no? Que independientemente de lo que haya logrado, pues he descubierto si lo que buscaba era verdad o no, ¿no? Entonces, en esta época publicitaria mía, pues lo que sí recuerdo es que había mucha gente que se acercaba desde la perspectiva de no encajo en ningún sitio, a ver si contigo sí, ¿no? Yo era un poco como el reclutador de misfits, ¿no? De los outsiders, de no sé bien qué haces, pero vente para acá y porque mola, ¿no? Y entonces... Pero el resultado fue bueno. Porque... Y el resultado fue bueno, y yo una cosa que he descubierto con los años, no quiero que suene presuntuoso porque para nada lo es, ¿no? Pero siento que hay veces en la vida en las que lo que uno hace es abrir puertas. Y luego a otra gente la cruza. Como yo crucé las puertas que me abrieron otros, ¿no?
Y entonces, desde esa perspectiva, pues mi paso por la publicidad, más allá de si gané muchos o pocos premios, que creo que tiene que ver más con eso, ¿no? Del hecho de haberme atrevido a probar cosas y poner sobre la mesa cosas que eran probablemente inviables y estaban años adelantadas a su tiempo. Hoy las ves realizadas porque la tecnología probablemente lo permite, ¿no? Y en aquel entonces pues te miraban como... Es que son tres partes, una idearla, otra plantearla, otra desarrollarla. Y ahí ya no es una cuestión personal, es una cuestión de equipo, incluido una parte del cliente que tiene que entender muy bien cuáles son esas preguntas que tú quieres responder, ¿no? Es realmente apoteósico. Yo he tenido la fortuna de trabajar muchos años para Nike y eran conversaciones delirantes. O sea, era una vez, recuerdo, esto fue 2012, queríamos tirar unas zapatillas al espacio, ¿no? Y entonces preguntaba Dani Paz, que era nuestro cliente, un amigo muy querido, y decía, ¿y cómo sabemos si esto funciona o no? Y, o sea, pues, si contestan los aliens. No, pero eran charlas muy divertidas porque era como este punto en el cual el cliente confía en ti como tú en el criterio del cliente, ¿no? Y entonces es de las raras veces en que en la carrera de uno eso sucede, ¿no? Porque muchas veces pues uno es como un proveedor de servicios, ¿no? Entonces me acuerdo mucho de tráiganos ideas que nos reten, ¿no? Entonces, aquí está la idea. Bueno, pero no nos reten tanto. ¿No? Y entonces era muy divertido porque era, pues digamos, una manera también de estirar el límite de lo posible para una marca muy ambiciosa, ¿no? Entonces, sí, creo que ese ha sido... No quiero hablar de legado porque pues, obviamente me quedan muchas cosas por hacer, ¿no? Pero creo que esa parte de mi vida, en esos años publicitarios míos, aquellos específicos, porque no reniego de la publicidad y eventualmente puedo volver a trabajar en ella sin ningún problema, ¿no? Pero creo que mi aporte fue ese, ¿no? De abrir una puerta, ¿no? Y recuerdo con mucho cariño, ¿no? Un año que vine, creo que fue 2012 fue, vine a dar una charla al CDC, que fue en Valladolid, además, ese año. No sé por qué. Estuve yo. ¿Estuviste ahí? Estuve yo ahí. No sé por qué fue en Valladolid ese año. Yo tampoco entendí, pero me acuerdo que es que me cogí un tren. Ah, maravilloso. Sí, y entonces, y me acuerdo mucho sin ser yo nadie conocido, además viviendo en otro país, en otra industria, ¿no? Sí recuerdo mucho no sé cómo decirlo, como el abrazo de la gente, ¿sabes? Fue muy cálido el entorno, ¿no? Entonces, digo, para mí la publicidad es un mundo al que yo siempre le agradezco mucho porque siempre me ha tratado muy bien sin ser alguien que estuviera predestinado a trabajar en publicidad, ¿no? Entonces, siempre la publicidad siempre me ha dado mucho y siempre me ha tratado muy bien. Y sin embargo, llega un punto en el cual decides, oye, voy a cambiar de rumbo, vuelvo a cambiar de zona, de industria. Es que creo que, claro, porque te digo, mi motivación tenía mucho más que ver con buscar una verdad que con seguir engordando a lo mejor un palmarés de premios, ¿no? Sí, pero eso lleva en contra del mainstream. Por lo general, alguien que llega a un punto de la publicidad equivalente, por no decir inferior al tuyo, diría, bien, yo tengo la silla, ahora vamos a engrosarla, ¿no? Y me parece muy... Tú lo llamas creativo, yo lo llamo valiente, es decir, quiero alimentar lo que yo tengo dentro y me voy a otro sitio, ¿no? Me parece, además, insisto, emigrando, cambiando de sitio, de país. Sí, hacia atrás, hasta las peores decisiones se ven con un poco de nostalgia, ¿no? Entonces, si fuera hoy, no sé si volvería a hacer... Siempre que tomo una decisión, consideré que estaba tomando la decisión correcta con los elementos que tenía para juzgar la situación, ¿no? No sé hoy si volvería a tomar la misma decisión si me encontrara en la misma, porque es como remar y cuando por fin llegas a un sitio, decir, no, pero ya, como Ulises, ¿no? Ya todo el viaje a Ítaca y cuando llega a Ítaca decide otra vez, una guerra, ¿dónde voy, no? Entonces, sí, yo consideré que lo que tenía que probar había quedado probado y entonces consideré que no había
creo que a veces, como te decía antes, ¿no? O sea, creo que el entorno cultural de la época ya no necesitaba de la misión que yo había tenido en los años anteriores. Creo que estaba cambiando, el mundo digital estaba pasando a un plano en el cual las grandes compañías como Google y Facebook empezaban a contar esta mentira fantasmagórica de que ellos podían ofrecer a los anunciantes la audiencia perfecta en el momento perfecto, ese tipo de cosas, y todos los anunciantes se enamoraron de este discurso porque parecía muy seductor, y entonces empezó ahí como una situación en la cual ya no estabas tú con la marca con la que trabajabas, sino que había un tercero en discordia, que lejos de ser un medio más, como a lo mejor antes era Mindshare o Havas o cualquiera de estas, ¿no? Tenía voz y voto mucho en la decisión del cliente con respecto incluso a la creatividad que hacías, ¿no? Lo cual te lleva a situaciones delirantes como el hecho de, no sé, de estar haciendo banners, ¿no? Para una marca de hamburguesas muy conocida, cuyo nombre no diré porque obviamente no te han pagado, ¿no? Pero era una época en la que había un límite de texto que tú podías poner en los banners, ¿no? Y entonces al final todo lo que cabía en el texto es el teatro del absurdo, ¿no? Todo lo que cabía en el texto era el texto de legales. Entonces, yo trabajo en farmacia, que sé de lo que me estás hablando. Sí, no, ya vi tus premios Aspid ahí, sí. Pero claro, pero tú dices, pero pues sí, es que un medicamento, hay una responsabilidad a la hora de poner un medicamento en el mercado, ¿no? Hay una serie de salvaguardas que hay que poner ante los consumidores, porque los consumidores y las consumidoras somos muy brutos, ¿no? Pero pues una hamburguesa, ¿no? Pero bueno, el punto a lo que voy es que de repente creo que el escenario cambió, ¿no? Y yo más que verlo como voy a cambiar porque soy un valiente, más bien lo vi en cierta forma también un poco como chao, ahí se ven porque yo no quiero tener nada que ver con esto, ¿no? Porque de repente me veía, no sé, presentando en pitches, ¿no? Y quien hacía las preguntas era el equipo de ventas de la marca para la que estábamos presentando, para ver cuánto iba a costar esto y cuál era el scope de trabajo que iba a haber, para con base a eso decidir si te adjudicaban o no la cuenta. Mucha gente percibe la creatividad como algo estético, anecdótico y superficial, sin considerar el valor que aporta, que es el hecho de, primero, como decía antes, es un lenguaje compartido entre todas las personas que componen un equipo, y gracias a eso puede crear espacios seguros donde la gente desarrolle su talento y crezca y haga mejor trabajo para tu marca. Pero adicionalmente, todas las marcas que recuerdes hoy, más allá de si tienen propósito o no, que esa es otra conversación aparte, ¿no? Tú abres la despensa y ves lo que está ahí y te pones a pensar en el propósito del caldo de pollo y básicamente no había ninguno cuando lo escogiste en la estantería del supermercado. Pero es el hecho de que todas esas marcas están ahí porque tú las escogiste gracias a unas percepciones que se crearon gracias a mensajes construidos con comunicación, ¿no? ¿Y qué es la diferencia en que un vaso de agua o esta botella u otra botella de otra marca más cara, etcétera, cuesten distinto dinero? Y es que cada una de ellas tiene percepciones distintas generadas que hacen que una marca pueda cobrar un premium por ellas, ¿no? Y eso es algo que en última instancia muchas veces cuando se plantea cuál es el retorno, el ROI de la creatividad, ¿no? Pues muchas veces no se puede saber porque hay un factor importante también involucrado de azar, ¿no? Pero sí sabes cuál es el ROI de no tenerla, ¿no? Entonces, si tú piensas en cómo funcionan hoy los mensajes, ¿no? de medios disparando, estos medios como cajoncitos dentro de los cuales van mensajes, si lo que va dentro de la cajita del 0 al 10 es una porquería, o sea, un 0 o un 1, pues básicamente lo que hay es ruido, ¿no? Y cuando hay algo que es 8, 9, 10, eso es lo que hace que la gente se lo comparta y se lo reenvíe por WhatsApp y se generen todas estas cosas que, por ejemplo, aquí pasan pues, por el momento emotivo del año, a lo mejor con las campañas de la lotería o las de Campofrío hace unos años, etcétera, ¿no? Pero sí importa lo que va dentro de la cajita, ¿no? No es gratuito. Eso es algo que se ha perdido, creo que también en la época esta algorítmica, en la que lo que se determina no es si lo que va dentro de la cajita es creativo o no, sino si está en base a una serie de cánones, estándares y patrones determinados por
la compañía que decía que le iba a servir el anuncio a la audiencia perfecta en el momento perfecto. Cuando al final el 90% de los usuarios no estamos buscando nada de lo que se nos anuncia en ese momento concreto, y a lo mejor decidimos comprarlo 9 meses después. O el caso contrario, que es el que hablábamos antes de manera medio cómica, ¿no? de tú buscas algo de Bitcoin, o yo busco una persiana y decido comprar la persiana, pero aún así 1 semana y media después me siguen saliendo banners de la maldita persiana cuando yo ya la compré, ¿no? Entonces me persigue la persiana. Entonces creo que hay un malentendido, voy a decir, ¿no? Al respecto de por qué la creatividad es necesaria. Eso desde una perspectiva profesional, ¿no? Desde una perspectiva incluso personal, pues uno pudiera pensar que todas las marcas tienen una publicidad, en mi opinión, que es reflejo de la personalidad de los clientes que están a cargo de ellas. Entonces, si tú tienes un cliente o clienta que es miedoso, probablemente la publicidad de esa marca va a ser miedosa, ¿no? Si tienes un cliente que es un loco desatado, probablemente lo que va a salir va a ser un exabrupto, como estas lonas que luego irrumpen en LinkedIn, ¿no? Que todos nos escandalizamos 1 semana hasta que se llega la siguiente lona que quita la atención de la anterior. Entonces, creo que la manera de conducirse también tiene que ver con el hecho de saber para quién trabajas. Porque ¿y las agencias tienen que elegir el cliente o el cliente tiene que elegir las agencias? Creo que es muy refrescante que una agencia escoja con quién. Decía Bill Bernbach que un principio no era principio hasta que te cuesta dinero, ¿no? Creo que todas las agencias tienen buenos creativos. Entonces, asumir que la publicidad de una campaña es pésima porque los creativos y las creativas que trabajan ahí son todos unos idiotas es falso, ¿no? Cuando ves cualquier idea por la calle es más que obvio pensar en la cantidad de rondas por las que ha pasado esa idea hasta llegar a eso que ha salido publicado, ¿no? Entonces, sería ciertamente refrescante que las agencias fueran las que escogen con quién trabajan. A lo mejor para eso no tienen que estar disfrazadas de agencias, sino tienen que estar disfrazadas de otra cosa, porque parece que eso aparentemente es más serio, ¿no? Las consultoras y este tipo de palabras nuevas que existen. Pero de fondo el producto de la creatividad habla de algo que creo que es también muy necesario traer a colación en esta época, y es el hecho de que hay cosas que son perfectamente ineficientes, pero son necesarias, ¿no? O sea, tener un hijo es altamente ineficiente para la productividad de uno como ser humano, pero para quienes tenemos hijos deseados, ¿no? es una gran recompensa, ¿no? Quedarte toda la noche con la persona que amas despierto, haciendo lo que sea, es altamente ineficiente para llegar la mañana siguiente a trabajar, pero es la sal de la vida, porque pues, lo contrario es estar solo, ¿no? O sola, o no poder estar con quien amas, ¿no? Entonces, en general, creo que hemos caído también en este mito de la productividad, ¿no? Todo tiene que estar optimizado y ser súper productivo todo el rato, y yo la verdad reniego de eso. Porque no aporta nada. Creo que hay cosas que son perfectamente ineficientes y cuyo valor no es medible, ¿no? Y si son eficientes tampoco es medible, o sea, y ese no es el punto. El punto no es lo que se mide, sino lo que aportan, y el hecho de que existan lo que deja, ¿no? Para la gente que llega. Y creo que eso es algo que se ha perdido hoy. Creo que hemos caído como en esta espiral de que todo tiene que estar optimizado y demás, cuando en última instancia, si ves unas estadísticas, tú puedes ver un dashboard. Pasa mucho en startups, ¿no? Tú ves un dashboard con datos de lo que sea, y los datos no dicen nada. Es la interpretación que tú haces. O sea, básicamente es una opinión sostenida con números, encontrando algo que justifique. Muchas veces no es el dato lo que genera la opinión, sino que tú tienes una opinión e intentas respaldarla con datos, ¿no? Y encuentras unos que te dan la razón. Entonces, creo que es interesante también salir de esa espiral y reclamar la creatividad como un valor que en última instancia alimenta la manera en la que crece un negocio, porque sabemos que los que no tienen creatividad no crecen, ¿no? Es que ha habido un momento muy oscuro, lo sigue habiendo, cuidado, en el cual casi el medio se ha comido la creatividad, lo acabas de decir, ¿no? En un momento un Google o un Facebook te dice cómo, en qué circunstancias te has de comunicar según qué, ¿no? Incluso las limitaciones de
del formato de vídeo, de calidades de vídeo. Y ya no es que sea complicado o no sea complicado, es que al final, ¿cómo diría yo? Sí, el collar se ha comido el perro, ¿no? Y es muy complicado. Entonces, pero todavía me da esperanza que, por ejemplo, en el último caso ves que todavía hay mucho, parece que ha vuelto publicidad de producto. Vamos a hablar de lo bueno que hago, no tanto a nivel mundial, sino, oye, mi producto es bueno por esta razón. Y quería precisamente, porque claro, tú vienes de un background más tecnológico, has pasado luego a trabajar con startups, que para mí tienen que ver exactamente igual con la comunicación y la creatividad, pues esa es la línea transversal que decíamos antes, pero ¿nos hemos ahogado en la tecnología o hemos aprendido a utilizarla? Porque llega un punto que muchas veces parece que es más el efecto que el mensaje. Sí, ¿no? y lo puedes ver hoy con la cantidad de absurdos al respecto de todo lo que la inteligencia artificial generativa va a resolver. Y hace un año era otra tecnología, y hace 3 era otro, y hace 10 era otro. Siempre tenemos una tendencia a fascinarnos. Y esto no lo digo yo, lo decía Roy Amara, que es el fundador del Instituto para el Futuro en California, que decía que siempre nos enamoramos sobreestimamos el valor que una tecnología puede tener en el corto plazo y despreciamos el valor que puede tener en el largo, porque se nos olvida que existe porque viene otra cosa que brilla más. Entonces siempre hay una carrera de usar la tecnología desde una perspectiva de relaciones públicas, de contar que eres el primero que usa tal o cual cosa y lo que sea, ponerlo ahí y sacar una nota, ¿no? Aunque luego la idea no tenga ningún sentido, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, un caso ahora muy famoso de esta famosa juguetería de Estados Unidos, ¿no? Que hizo el primer anuncio comercial enteramente con inteligencia artificial generativa y es atroz. Pero el problema no es de la tecnología, el problema es de alguien que ha decidido que eso, que parece un animatic, la verdad, ¿no? Decidir ponerlo y se ve carente de toda humanidad, o sea, tiene menos alma que una lata de sardinas, ¿no? Pero acabas de decir algo que es la clave, es utilizarlo como relaciones públicas. Hace poco hablaba con una persona y me decía, es que la IA es el nuevo propósito. Y yo, ¿a qué te refieres? Sí, pues. Y claro, es que mucha gente utiliza la ola del propósito para hacer relaciones públicas y no comunicar, ni siquiera hacer un desarrollo constructivo, ¿no? Ese abuso de las relaciones públicas, por decirlo, mata la idea o no, porque realmente al final muchas veces la duda que a mí me queda es que, por ejemplo, Toys R Us, que hablas de este anuncio, ¿no? Que pretende posicionarse, es que... Decir que... Es el primero. Decir sí. que ya no están en bancarrota, no lo sé. Creo que culturalmente el contexto es distinto a hace 10 años, porque hace 10 años éramos adultos quienes habíamos vivido un mundo analógico y llegó el mundo digital. Y por el contrario, para muchas personas hoy, el mundo digital es el mundo principal que han conocido. Y entonces descubrir lo analógico es algo que potencialmente puede tener mucho valor. Con esto no hablo de propósito, ni de marcas auténticas, ni nada de eso. De hecho, hay una cantidad de absurdo hoy, por ejemplo, en TikTok, que habla un poco de culturalmente. La gente no quiere ver las marcas auténticas en una realidad que es bastante cochambrosa y oscura, ¿no? O sea, lo que quieren es ver como cosas un tanto hasta delirantes, te diría, ¿no? Entonces, creo que de esa perspectiva, hacia adelante, lo que uno esperaría es que muchas de las marcas que se enamoraron de los espejitos de la tecnología hace 10 años, a lo mejor ahora pongan un poco en barbecho esa necesidad de lanzarse a los brazos de la última novedad tecnológica, a lo mejor hacer algún experimento o algo así, ¿no? Pero en general creo que probablemente espero y deseo que llegue un momento en el que se regrese a un estadio como más estable al respecto de cómo se construye una marca, ¿no? Y que se entienda que todos los medios pueden convivir y que realmente pues, la gente ve la televisión, sí, pero en el teléfono, pero no deja de ser televisión, etcétera, ¿no? Y uno esperaría que sucediera eso, independientemente de que vayan a llegar novedades tecnológicas nuevas, donde en última instancia yo creo que muchas veces son el puro efecto pirotécnico, ¿no? Eso depende mucho de eso que decías antes, ¿no? Dices, yo trabajé para Nike y teníamos conversaciones delirantes.
Seguramente el 90% no llegaron a ningún punto y un 10% consiguieron... Pero si piensas, por ejemplo, en Nike, una de las cosas más espectaculares que ha hecho Nike en los últimos 10 años ha sido poner a Colin Kaepernick con un print diciendo que hay veces en que para ganar hay que perderlo todo. Y ya. Pero eso es... Me da la sensación que es fruto de mucha conversación. Me explico. Las agencias han perdido esa conversación. Mira, hablábamos hace, 2 semanas cuando Nelson hablábamos sobre su libro, Off the Record, decía, es que se ha perdido no la relación, sino esa conversación donde la agencia le contaban un problema y la agencia se buscaba las castañas para buscar una solución, que no tiene por qué ser publicitaria, muchas veces, ¿no? Y creo que eso es el principal problema de hacer banners, me explico. No, hablas de banners, pero yo te puedo contar lo mismo en otros sistemas, claro. ¿no? Al final es cuando se pierde la conversación y se empieza la ejecución, ¿no? Y en qué momento ahí es otro negocio, ¿no? Es un negocio más ejecutivo que creativo, o solucionativo, es que no sé cómo decirlo, ¿no? Porque trabajar con una startup, trabajar con educación o con una startup de educación, me temo que tiene mucho que ver con una conversación, con un problema y cómo se consigue conjuntamente una solución, ¿no? Claro, es que en startups eres juez y parte, porque en cierta forma eres el cliente y el creativo. Pues en cierta forma sí, porque lo que está en juego es la supervivencia de la compañía misma, ¿no? Y la creatividad no necesariamente tiene que ver solo con comunicación, sino con el hecho de nos queda enero para 3 meses y hay que conseguir 1 millón de usuarios nuevos, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Y entonces esa perspectiva creo que es muy valioso el que todas las personas que trabajan en un equipo o en una compañía tengan claridad en cuál es el problema y estar alineados en torno al problema que se quiere resolver. Y cuando eso está claro, entonces la creatividad es una especie de lenguaje compartido que unifica que todo lo que las personas dicen van en pos de solucionar ese problema, lo cual sirve, creo, adicionalmente para crear espacios seguros donde se sobreentiende que lo que estás diciendo sea genial o sea una estupidez, como todos decimos múltiples al día, van en pos de solucionar el problema y que si alguien te dice que no es una buena idea, no es una crítica a ti, sino a la idea que acabas de poner, entonces trae otra, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, creo que la visión en una startup es de creatividad más transversal, porque a veces incluso afecta al producto o a los correos que se envían, etcétera, etcétera, ¿no? Y hay mucha tensión y mucho estrés porque en última instancia todo está apilado para que las startups mueran. Son muy pocas las que sobreviven un tiempo de años más allá de 2 o 3, ¿no? Yendo al tema que detonó esta conversación de qué ha pasado en la publicidad y las ejecuciones y que se ha perdido la conversación, yo desde fuera, no la vivo ahora en primera persona, pero uno desde fuera pareciera que la publicidad busca ahora especialistas, se ha especializado, yo siento que se ha especializado. Y de alguna manera la publicidad creo que ya no es ese lugar tan cálido y receptivo que había hace 10, 15, 20, 25 años. No lo cuento desde la nostalgia de en aquella época, ¿no? Sino más bien que creo que era una época en la cual, independientemente de tu habilidad específica, si tenías algún talento creativo, siempre había una oportunidad para llegar con una excusa y luego encontrar otro montón de cosas adicionales que hacer y en las que aportar y gente de la que aprender. Y yo siento que eso hoy se ha perdido. Yo siento que se percibe desde fuera como mucha especialización, ¿no? Si lo ves, por ejemplo, en las ofertas de trabajo, ¿no? Se busca un analista de SEO, de copy, no sé qué. O sea, no se puede ser más específico que eso, ¿no? Con X número de años, etcétera, ¿no? Y entonces, de alguna manera, pareciera que las agencias como tales ya no son socios estratégicos de las marcas como si eran hace 20, 25, 30, 40 años, ¿no? Donde había un señor Basat que se sentaba con el presidente de no sé quién y decidían, ¿no? Y opinaban y conversaban, etcétera, ¿no? Y el camino para que algo sucediera era mucho más corto, ¿no? Hoy las agencias están muchas dirigidas por financieros y lo que prima en última instancia es la hoja de resultados, ¿no? Y entonces en ese sentido pues lo que prima
no es la calidad creativa o las ideas, sino la eficiencia monetaria, ¿no? Entonces, y para eso tenemos a Google y a Facebook. Claro, ¿no? Pero luego tú ves, por ejemplo, hay formatos muy interesantes creativos. Por ejemplo, hay un proyecto en Brasil que se llama Mesa. Mesa es un proyecto que básicamente lo que hacen es cualquier marca los busca, ¿no? Y entonces ellos hacen de curaduría de 10, 15 personas que se puedan juntar en una mesa durante 5 días, hacer un design sprint de los que ideó Google, ¿no? Y entonces las personas de la marca que contrata esto pues están presentes también, y entonces acortan el proceso de a lo mejor 3 meses de reuniones y una reunión para ver qué se vio en la reunión anterior, etcétera, 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 ¿no? Sino que en 5 días sucede desde el brief a la propuesta creativa, a la validación con un prototipo, presentación a una persona de la compañía que tiene la potestad de hacer que eso suceda o no, ¿no? Y entonces de repente lo que se ve es que hay instancias creativas distintas a la agencia de publicidad que quizá por curiosidad, quizá por novedad, quizá por lo que sea, hay marcas que deciden invertir tiempo y recursos en eso, ¿no? Obviamente no le van a asignar una cuenta completa de trabajo todo el año, ¿no? Pero sí siento que el equilibrio de poder es bastante más equilibrado que la relación probablemente entre agencia y anunciante, que es totalmente asimétrico, ¿no? Con la agencia un poco bailando. Porque una vez creo que ese formato recupera parte de esa conversación que decías antes, ¿no? Totalmente. Entre gente que puede decidir, pueda discutir. Discutir es una palabra que a mí me gusta mucho, no quiere decir violencia, sino más bien argumentar, ¿no? Es que se ha perdido eso, porque en la época de YouTube lo que vende es la controversia. Entonces, si ves, por ejemplo, cuando tú estás intentando optimizar los vídeos del canal, pues no es lo mismo que pongas Daniel Solana debate con Fefo sobre no sé qué, sino que lo que generaría más clic es Daniel Solana destruye a Fefo, ¿no? Y entonces ahí está, es muy curioso, ¿no? Porque vamos a apuntar esto para el SEO del siguiente. No, pero claro, pero es que lo ves y dices que, o sea, hoy la gente ya no discute para aprender, discute para tener razón. Sí. Y eso es atroz, ¿no? Porque pues, el escenario más terrible es si siempre quieres tener razón, ¿cómo vas a aprender algo nuevo? Pero ese es el embolio en el que los han metido los algoritmos, ¿no? De que todo tiene que estar optimizado. A mí me parece y muy que nos gusta también a todos, también te lo digo. Claro, a todo el mundo le gusta el morbo, ¿no? Pero creo que es sano también la rebelión de decir, pues a lo mejor no soy el que tiene más views, pero disfruto mucho editando los vídeos, porque para mí es una manera de expresión, ¿no? Creo que eso se ha perdido. Creo que el hecho de decir, lo voy a hacer así, aunque a lo mejor no le gusta el algoritmo, y que me encuentren 100 en vez de 1.000.000, pero esos 100 que me encuentren van a regresar, ¿sabes? Es que ahí se genera una comunidad pequeña, pero una comunidad muy sólida. Y eso es guay, y creo que tú lo estás viviendo en estos momentos. Y quería hablar precisamente de aparte de tu labor profesional y toda tu carrera, hay una parte que me tiene loco, y es pues tu faceta de escritor, porque has escrito varios libros, uno específicamente hablando de creatividad, y luego una parte en redes que ahora abordaremos más independientemente. Vamos a hablar primero del libro. Okay. ¿Por qué surge y cómo surge? Porque además es una historia personal que vas cambiando y que vas explicándote como muy íntimamente todo tu proceso. Originalmente nace como un encargo para una plataforma de audio que está en México que se llama Vic. Y originalmente tenía que ser... Y en general, una cosa que pasa mucho ahora es que lo puedes ver en cualquier catálogo de cualquier cosa, ¿no? Sobre todo literarios. Más allá de la cantidad de títulos que haya, lo que la gente consume mayoritariamente son contenidos de lo que se llama desarrollo personal, ¿no? Hoy, por ejemplo, venía en el avión sentado en la fila de adelante, había una señora que en el vuelo, como no dormí nada, me pude aprovechar para observar lo que estaba. Se leyó completo un libro de Walter Rizzo, que es el autor argentino que escribe sobre estos temas, ¿no? Y luego se escuchó 2 podcasts de 1 hora que estaban en el sistema de entretenimiento a bordo de la compañía con la que volé hoy. Y yo dije, esta mujer aprovechó su viaje de una manera
eficiente. Yo apenas alcancé a ver media película. Intenté dormirme sin éxito durante 2 horas, ¿no? Pero bueno, en este sentido, pues el encargo tenía que ver con escribir un libro para que pudiera ser escuchado en formato de audio, que tuviera que ver con ayudar a la gente a ser más creativa. Entonces yo dije, claro que sí, por supuesto, como esto está chupado, ¿no? Y luego cuando me puse a escribir, me di cuenta de que muchas de las cosas que yo quería contar y que me parecen relevantes porque yo las he vivido, no las podía destilar en la enseñanza sin compartir el contexto en el que nace esa situación. Y entonces dije, pues voy a escribir una memoria autobiográfica, lo cual es muy presuntuoso, pero bueno. Y obviamente echó por tierra el propósito de ser un libro corto, de consumo fácil para ayudar a la gente a ser más creativa. Pero ahí es donde voy, donde creo que a lo mejor uno tiene que revelarse y decir, pues a lo mejor no va a ser el libro que más se escuche, pero la gente que lo escuche se va a llevar, creo, un mensaje, ¿no? Y creo que está bien a veces hacer las paces con el hecho de que hay gente que va a decir, ah, qué coñazo este tío, ¿no? Y ya, pues bueno, habrá gente que se quede y por eso, pues a lo mejor, creo que hay un esfuerzo, porque la creatividad creo que no es fácil y viene, o sea, no es una fórmula, como, igual que hablaba antes del deporte, ¿no? O sea, no, si fuera una fórmula, los equipos siempre ganarían, ¿no? Y si la creatividad fuera una fórmula, todas las agencias tendrían ideas maravillosas todos los días para sus clientes, lo cual no es el caso, ¿no? Y entonces lo volví un retrato muy íntimo de mi periplo, desde que vivía en Cáceres, desde que cuento como anécdota que la vez en que el Cáceres sube a la Liga ACB de baloncesto de manera súper inesperada y de repente el Cáceres ya no estaba jugando contra los equipos contra los que competía el año anterior, sino que estaba compitiendo con el Real Madrid, donde jugaba Sabonis y Biriukov y todos estos, ¿no? El Barça, o sea, los grandes nombres que antes solo los Jufresa del Juventud, ¿no? Todos esos grandes nombres que antes solo veías por televisión, de repente los veías a pie de cancha ahora, ¿no? Y siempre cuento esto como una anécdota muy entrañable de lo importante que es ver el éxito para poder aspirar a él, porque si no, todo lo que ves es un continuo de rutina, ¿no? Y esta gente lo que consiguió involuntariamente probablemente fue inspirar a toda una generación de chicos, ¿no? Cual fuera aquello a lo que se dedicaran, pensar que podía haber vida más allá de Cáceres, ¿no? De hecho, uno de los jugadores aquí fuera Gaby Abrines, que luego su hijo creo que ahora juega en el Barça y antes estuvo jugando en Oklahoma City Thunder en la NBA. O sea, que hay escuela, ¿no? Y entonces el libro lo cruzo también con unas cartas a mi esposa, a mi hija mayor, a mi hijo pequeño, desde la perspectiva de que mi padre falleció en 2008. Yo no tengo ningún documento videográfico de mi padre. Mi padre murió antes de que yo tuviera un iPhone en las manos y como todo el mundo recordará antes que el iPhone, pues la grabación en vídeo de los teléfonos era bastante de mala calidad, ¿no? Entonces, pues mi familia tiene relatos de mi padre por lo que yo les cuente, ¿no? Entonces, en última instancia decidí volver el libro también como una especie de memento para los míos, en el hecho de que a lo mejor, no sé, dentro de 80 años, si mis hijos quieren compartir con sus hijos, si es que tienen hijos, la historia de dónde vienen, pues ahí tienen una historia narrada por mí, ¿no? Entonces, al final es un libro un tanto como sin forma, o sea, hay una forma, ¿no? Es mi vida, ¿no? Pero va dando saltos, ¿no? Y viene de acá para allá, inicia de una manera que no es, pero podría haber sido la vida que decidí no tomar, ¿no? En algún momento. Entonces la vida me mandaba para Nueva York, yo acabé en Ciudad de México, y en sí es un libro que incluso desde la perspectiva de cuando fue publicado, que fue octubre de 2021, yo lo pienso ahora como algo muy lejano. O sea, me han pasado tantas cosas desde 2021 para acá que podría escribir Una vida de creativo 2, así como las secuelas, ¿no? Rocky 1, Rocky 2, Rocky 3, ¿no? Y seguir contando la historia. Pero sin embargo lo sigues contando, porque en el momento que empiezo a seguirte en las redes,
empiezo a ver un perfil, la palabra perfil no me gusta nada, una persona que hace vídeos cortos hablando de temas complejos, pero sin embargo con un tono que es rápido pero muy pausado, con la forma que tienes tú de hablar, que es maravillosa, y que habla de creatividad, habla muchas cosas de empresa, habla muchas cosas pero de una manera muy amable, muy positiva. Yo creo que justo lo más complejo, y de hecho lo hablo muchas veces con mi mujer, lo más complejo en cualquier tipo de red, me da igual que sea YouTube, que sea TikTok, que sea lo que sea, es transmitir positividad. Y yo veo tu perfil y digo, qué buen rollo. Gracias. Sí, animas en el sentido de que no hay una palabra por encima de otra, creo que todo es muy constructivo. ¿Cómo te da por empezar a hacer vídeos con tu banqueta? Sí, en mi último trabajo quería contratar a una agencia para que llevaran la cuenta de TikTok de la compañía en la que trabajaba en ese momento. Y me di cuenta de que no sé nada de TikTok. Nunca he usado TikTok, tengo mi cuenta, pero no tiene ningún vídeo subido. Y como todo adulto ya pasando una cierta edad, el otro día estaba, perdón por cambiar de idea, pero esta palabra es maravillosa. El otro día leí en el himno de Colombia, aparece la palabra inmarcesible, que me parece una palabra inmarcesible, parece espectacular, así como que se extiende y no se puede abarcar, ¿no? Entonces, desde la ignorancia con la que muchas veces prejuzgamos cosas, dije, no tengo ni idea de cómo funciona TikTok, entonces la primera vez que vengan a proponer ideas, me van a ver la cara de estúpido y me van a contar unas cosas que no sé si van a ser verdad o no, ¿no? Pero no quiero que jueguen conmigo a que generacionalmente no entiendo. Y decidí meterme a TikTok. Mucha gente me decía, ¿por qué no subes los vídeos a YouTube? Porque en YouTube puedes monetizar. Y es como, bueno, es que es TikTok lo que no conozco, ¿no? Y entonces decidí, me compré un banquito de colores en Amazon que se despliega. Y entonces pues llego con mi banquito y me siento y cuento algo en un formato corto, ¿no? Pues obviamente ahora los edito un poco más para cortar las pausas y demás, que no como los primeros. Los primeros eran así como mucho más largos e ingenuos, ¿no? Y entonces descubrí que TikTok, por ejemplo, no es un problema la edad que tengas, es un problema decir que tienes esta edad disculpándote. Y en sí, más allá de los matices políticos y geopolíticos alrededor de las plataformas hoy, TikTok es una plataforma que sirve para que quien tenga algo que contar pueda expresarlo y llegar a miles o a millones de personas, ¿no? Y hay de todo, ¿no? O sea, ves que hay gente que le mete más producción, hay gente que baila, hay gente que habla de fantasmas, hay gente que habla de física, hay gente que habla... Y lo que te das cuenta es que hay verticales muy profundas en las que caes, ¿no? Entonces, si tú vas más o menos entrenando a tu algoritmo para cosas de física, matemáticas y ciencias, vas a caer a un agujero muy profundo donde hay un montón de gente de muy diversas edades que no bailan para nada y que te enseñan en un minuto cosas que dices... Entonces, pues digo, básicamente lo hice con el propósito de intentar entender que funcionaba, que no, y por qué. La verdad, a día de hoy no lo entiendo. O sea, los vídeos que tienen decenas de miles de views, no sé por qué tienen decenas de miles de views. Los que a mí me gustan más, de repente tienen 2000 views. Pero de igual manera lo hago porque me divierte. Y porque en cierta forma, pues uno siempre necesita un lugar donde crear cuando en el trabajo que tiene no está pudiendo hacerlo, ¿no? Entonces también lo hice un poco como válvula de escape, donde lo que hago es yo muy religiosamente me escribo mis guiones y me los estudio y salgo y recito a cámara, pero porque me los he escrito antes. Pero es muy necesario, ¿no? ver a alguien con experiencia, con criterio y hablando de temas que muchas veces son difíciles, porque no todos los temas son amables. ¿Sabes que es una manera también de... Por ejemplo, yo cuando yo empecé en esto fue por allá el año 98, 99, y como te digo, yo encontré una comunidad de gente que trabajaba en agencias y no trabajaba en agencias, donde todos buscábamos un poco la experimentación. Internet era entonces todavía una promesa, todas las cosas que se iban a poder hacer en y gracias a Internet, ¿no? Luego descubrimos que no todo se podía hacer y no todo lo que se podía hacer era recomendable, pero aún así, luego
Claro, me pasa mucho cuando vengo a España. O sea, yo me vine caminando desde Gran Vía porque para mí caminar por las calles de Madrid es un experimento sociológico fascinante porque no entiendo nada. Me siento como la primera vez que llegué a México y culturalmente no entiendes los factores por los que algo es culturalmente relevante. Entonces nada más ves la noticia sórdida en directo. Y entonces hoy cuando llego a España me doy cuenta que han pasado 2 generaciones desde que me fui de vivir acá. Y entonces me pasó, por ejemplo, cuando hace unos años hice un par de cursos para Doméstica, la plataforma de educación en línea, de repente me encontré con la posibilidad de ser conocido para un montón de personas para las que culturalmente yo ya no existía en su radar porque me había ido de España hace mucho tiempo. Y en cierta forma, TikTok, digo, con unos números modestos como los que yo tengo, ¿no? Pero aún así es una herramienta también para seguir siendo vigente en un contexto en el que el contenido se consume de una manera distinta, ¿no? Para una generación para quien probablemente pues yo soy un señor, ¿no? que está calvo y tiene gafas, ¿no? Entonces, en ese sentido es divertido porque uno ve cómo, salvando las distancias, ¿no? Pero igual que películas de Pixar encandilan a niños con 25 años de diferencia, ¿no? Es fascinante, ¿no? O sea, mi hijo ahora está pegado a Cars y entonces es muy mágico. El pequeño tiene 4 años dentro de un mes, ¿no? Pero es fascinante porque pues, recuerdo a hijos de amigas hace 10 o 12 años, no me acuerdo cuándo salió la primera, creo que fue 2005 o 2006, locos con Rayo McQueen, ¿no? Y entonces creo que en cierta forma el valor de lo que uno puede compartir sigue siendo valioso, nada más a lo mejor hay que cambiar un poco el código en el que se imparte para poder hacerlo relevante, ¿no? Pero sigue habiendo gente a la que le interesa. Entonces es falso eso de que la gente hoy es descreída y de que no tiene capacidad de atención, ese tipo de cosas. A la gente le presta un montón de atención a lo que le interesa, ¿no? Entonces creo que es valioso por eso, ¿no? Un poco también como para redescubrir otros códigos. Hemos hablado de tu labor divulgativa, de cómo realizas, sin llamarlo vídeos, contenido para TikTok, que también está en otras plataformas. Pero me gustaría que, de algún modo, conectases con estas nuevas generaciones que supongo que te llegan igual a ti, a mí me llegan a través de redes. Oye, ¿cómo puedo empezar? ¿Qué consejos me darías? ¿Qué puedo hacer para avanzar dentro de una carrera creativa, que es una carrera muy compleja porque no tiene definición? En sí misma la creatividad está en todos sitios, pero supongo que se refiere a la comunicación, a la expresión. Y me gustaría que me dices tu visión. ¿Qué consejos le darías a alguien más joven, que en esos momentos está configurando su carrera desde la perspectiva de alguien que todavía está configurando su carrera? Es una pregunta que creo que todas las respuestas son correctas. Yo creo que en general la manera en la que a ver cómo digo esto, para seguir en el halo positivo en el que dices que hablo. Creo que los festivales son muchas cosas. Los festivales de publicidad, una de las cosas que son los festivales son instrumentos de reclutamiento para las agencias que participan y ganan en ellos. Y muchas veces cuando uno está empezando o una está empezando, tiende a irse a aquello que brilla más, ¿no? Y pensar que ese es el lugar al que uno pertenece, porque es el lugar en el que más ganan en los festivales. Entonces uno ha de pensar que a lo mejor estando ahí, eso es el lugar en el que uno ha de estar, ¿no? Yo creo que eso es un error. A veces el error uno lo aprende yendo, ¿no? Pero creo que una cosa que te puede ayudar si estás empezando es intentar entrar a trabajar en un lugar cuyo trabajo te gusta. Cuando digo te gusta, es no porque el trabajo gane premios, sino porque el trabajo mueve algo en ti, aunque no gane nada, ¿no? Eso requiere también análisis e ir un poco más allá de las cosas que ganan, sino a lo mejor, no sé, veo que hay aquí unos anuarios del CDC, pues habrá muchas cosas que hayan ganado oro, pero seguro que hay un montón de cosas que han ganado bronce o que se quedaron en la lista corta, que son igualmente fantásticas, ¿no? Y creo que hacer ese esfuerzo te ayuda a entender cuál es el contexto general y de ese contexto qué es lo que te gusta a ti y quién lo hace.
Sobre todo porque creo que en esta época, creo que hay mucha gente pensando en el trabajo desde una perspectiva únicamente como de profesión remunerada, que no tiene mucha importancia, y a lo mejor para nosotros que somos mayores, ¿no? Pero creo que el trabajo, sobre todo en labores creativas, creo que tiene un componente importante de expresión personal y de satisfacción, ¿no? Entonces, evaluar un trabajo desde una perspectiva únicamente de cuánto me pagan y si puedo trabajar o no remoto, creo que es una visión muy miope de cómo afrontar una búsqueda laboral o de dónde debes trabajar, ¿no? Creo que hay otros factores que son importantes, como por ejemplo un trabajo en el que, no digo 5 días a la semana, pero donde haya una cierta presencialidad, es una oportunidad de estar cerca de gente que ya ha hecho el mismo camino que tú quieres emprender ahora. Y entonces, esta frase me gustó una vez que me la dijeron, hay cosas que no se pueden enseñar, pero sí se pueden aprender, pero tienes que estar cerca de la persona para ver cómo, quizá por osmosis, ver cómo Fefo resuelve esta situación diabólica en la que se encuentra, para que dentro de 4 años, cuando me pase a mí, diga, pero ya me acuerdo cómo lo resolvió este en aquel entonces, ¿no? Y sobre todo, creo que un trabajo también en el que tú puedas involucrar algo más que hacer una cierta labor a cambio de un dinero a final de mes, tiene que ver también con el hecho de que un trabajo es un lugar en el que tú puedes equivocarte con el dinero de otros, lo cual es muy sano si en algún punto decides que quieres emprender y vivir de esto. O sea, creo que puedes empezar desde cero, pero salvo que tengas un respaldo financiero familiar o porque compraste Bitcoin hace 16 años, cuando tenías 3, poco probable que suceda, ¿no? Entonces, salvo que tengas ese respaldo financiero, es mejor aprender equivocándote con el dinero de otros, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que esta serie de factores creo que influyen mucho también, ¿no? En el hecho de deberías querer aprender por ósmosis, trabajando cerca de gente cuyo trabajo de alguna manera resuena contigo. Gana o no premios, ¿no? Y que no siempre es trabajo, también es relación personal, es comer en un sitio, es conversaciones. Exacto, ¿no? Y ver que puedes aprender y ver cómo esa persona... Siempre asocio mucho la conversación de director creativo, ¿no? Yo he conocido a directores creativos que son malísimos creativos, pero son extraordinarios directores y sacan lo mejor de las personas que trabajan en el equipo sin que necesariamente sean ellos las personas que se encargan de llevar la espada como el Capitán Trueno, ¿no? Que es un cómic que leíamos en los 80 para quien no sepa, ¿no? Y luego creo que algo importante también que creo que se ha perdido hoy es, para no caer en el adanismo de pensar que todo lo que uno descubre es el primero que lo descubre en la historia de la humanidad, creo que hay que saber cuáles son las bases y los mitos, aunque sepa llevar la contraria, aunque sepa oponerse a ello, ¿no? Entonces, claro, de repente yo siento que las voces de más experiencia son las que más convendría escuchar hoy, ¿no? O sea, no es el tipo que te dice, ¿quieres invertir 1.000 euros y ganar 100.000 euros en LinkedIn? Ese probablemente son papanatas y un vendehumo, ¿no? Probablemente hay un montón de personas que tienen una larga y vasta experiencia que deberías conocer, al menos aunque sea para llevarles la contraria, ¿no? Y creo que eso se ha perdido hoy. Creo que se ha perdido el hecho de entender a los que nos antecedieron como de cierta forma los que sembraron el terreno, el césped en el terreno que hoy estamos pisando, ¿no? Y más bien es como, no, esos son viejos y no entienden el nuevo mundo de las redes sociales y todo es TikTok y las marcas se construyen. Pero es curioso así. porque cuanto más lejos te vayas, más sentido tiene lo de ahora. ¿Me explico? Totalmente. Porque lees libros de 1950 y si le quitas el contexto dices, ostras, es que están hablando de mi realidad actual. Es que si lo piensas, la verdad el marketing no ha cambiado tanto desde entonces porque los estímulos y las pasiones que nos gobiernan a los humanos siguen siendo los mismos desde hace miles de años, ¿no? Y entonces, en cierta forma, olvidarte de eso pues es como renegar un poco de la especie humana, ¿no? Pero creo que no se hace con maldad ni con malicia, creo que se hace desde la ignorancia y desde el, miren lo que he descubierto. Y es como, pues sí, pero ya lo sabíamos, ¿no? Entonces, yo creo que, como todo en esta vida, adicionalmente, y es el juego que muy pocos juegan,
creo que la creatividad es una carrera de largo recorrido y hoy tenemos una tentación de la gratificación instantánea, ¿no? O sea, si pido un Uber o pido la comida a domicilio y no me llega en los minutos que llega, ¿no? Me alarmo y me pongo ansioso, ¿no? Y que muchas veces la felicidad humana no viene de cosas determinadas por la realidad, sino más bien por la comparación que tenemos de lo que pasa contra la expectativa que teníamos, ¿no? Entonces, claro, uno puede pensar que va a iniciar una carrera y como David Droga con 22 años va a estar dirigiendo una agencia y habiendo ganado no sé cuántos leones, pero pues solo hay un David Droga en el mundo, ¿no? Y el resto pues, no somos David Droga y tenemos que llegar a trabajar todos los días en lo que sea que estemos haciendo. Y pasan años, ¿no? Y entonces hay mucha gente que por el camino se retira. Entonces, yo siento que, por ejemplo, y en este sentido, pues creo que, por ejemplo, yo las personas más felices aparentemente que veo hoy en el mundo de la publicidad es gente a la que notoriamente les gusta mucho la publicidad. Tú, por ejemplo, ves a Anselmo Ramos de GOT, ¿no? Y es un tipo que le encanta la publicidad, pero el tipo es fan de la publicidad como un brasilero del fútbol. Y eso hace que lo vea como algo que le divierte y algo en lo que está enfocado 100%, ¿no? Y luego estamos los que tenemos devaneos con distintas disciplinas, y a lo mejor mi devaneo, ¿no? Nada que ver con el de Anselmo Ramos, tiene que ver más con el explorar otras cosas, ¿no? O el de Daniel Solana con las palabras, ¿no? Y etcétera. Entonces, a lo que voy es que en última instancia uno se da cuenta de que muchas cosas suceden por casualidades que sembraste años atrás y que se manifiestan y se materializan años más tarde, ¿no? Y yo siento que hoy la gente quiere abrir su cuenta de TikTok para tener millones de views y entonces se desesperan porque el vídeo no tiene el gancho que debería y entonces empiezas a hablar de cosas que no tienen nada que ver ni con la expresión, ni con la creatividad, ni nada de nada, ¿no? Y no sé, yo por ejemplo, un lugar que me reconcilia mucho cada vez que vengo a España es el Reina Sofía. Voy siempre ahí y al espacio Fundación Telefónica. Y siempre me acuerdo mucho del Reina Sofía en la sala donde está el Guernica. Ves que en la sala previa están todos los bocetos, algunos de los cuales Picasso decide incluir y otros deciden que no, ¿no? Pero hizo todas las exploraciones, ¿no? Y pues probablemente ese lienzo estaba terminado el día que él lo decidió, pero a lo mejor si ese día se levanta con el pie contrario, decide que no está terminado y se tira 4 años más. En esa sala mi hija aprendió que para hacer un buen dibujo tienes que hacer muchos pequeñitos. Sí. Y ahora no para de pintar. Siempre me pregunta, ¿es un dibujo o estás aprendiendo? Y dice, no, estoy aprendiendo. Y luego te dice, mira, he hecho este dibujo. Sí. Tiene 8 años. Pero es increíble cómo, viendo esto que acabas de comentar, cómo se aprende, a un niño le puede impactar muchísimo. Es chulísimo. Sí, entonces yo creo que si entiendes que es algo que lleva tiempo, no tienen que ser 20 años, pero pueden ser 2, ¿no? Tienes que comprometerte al menos por un periodo de tiempo determinado para empezar a ver los frutos del trabajo que pusiste, ¿no? Porque es muy poca gente la que llega y ya en su primer trabajo ya todo lo logra y se consagra, ¿no? Que al final es como muy vacuo todo, ¿no? Porque de la misma manera en que lo logras, pues llegará otro que te hará olvidar, etc. Completamente. Además es un negocio que cambia tanto, tan rápido y en tan poco tiempo, aunque las bases sean las mismas, que lo que puede resultar un éxito hoy es algo mainstream mañana. No sé, me parece que es una reflexión muy importante la del largo plazo, el comprometido y llegar y trabajarlo, que es al final un poco lo que consiste la creatividad, ¿no? En trabajar todos los días. Daniel, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu esfuerzo de haber venido andando desde Gran Vía hasta aquí después de un viaje. Me he pasado pipa. Y ha sido un verdadero placer. No, espero que te guste el resultado del vídeo porque a mí me encantó la conversación. Seguro que sí. Yo, fan de este canal desde hace mucho, así que qué bonito verse ahora de este lado. Muchísimas gracias.